¿Qué tal, amables televidentes? Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Balance Financiero. Un placer saludarle a todos ustedes y también la satisfacción de tener en nuestro staff a nuestros queridos colegas, hasta Francisco Canahuate, Fabio Roa, y la excusa de Alcedo Ramírez, que tantos años en Balance Financiero y se encuentra ausente por razones familiares. Nosotros imploramos por la solución rápida de estos asuntos y le esperamos por acá con el cariño de siempre. Juanita María en sabático por razones que explicará Francisco Canahuate cuando ella envíe la correspondencia. Juanita Canahuate en los veranos a veces tiene que pedirnos tolerancia en su presencia. Francisco Canahuate, ¿cómo te sientes? Bienvenido, Balance Financiero te saluda. Hola, Hermógenes. Hola, amigos televidentes. Bienvenido a su espacio una vez más. Hermógenes, estamos en un ambiente fiscal. Hoy tenemos muchos comentarios sobre el particular y tenemos a Fabio con nosotros, supliendo de manera estelar la ausencia de nuestros dos colegas faltantes. Fabio. Gracias, y estoy aquí muy contento de estar con ustedes y con nuestra audiencia. Sí, como tú dices, estamos ya en un ambiente diferente que se había esperado hace mucho tiempo, con muchas ansias, y ya tendremos el tiempo, ¿verdad?, para dedicarle su debido tiempo. Sí, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Hay que saber controlar el tiempo. Sí, sí. Nosotros vamos a comenzar hablando del comportamiento del índice de precio al consumidor, que eso se llama, en la calle le dicen la inflación. Vamos a hablar del índice de precio al consumidor. Ya el Banco Central el pasado jueves en la noche pues hizo pública su acostumbrada aviso en el cual indica el comportamiento de la economía relativo al mes anterior. En este caso estamos hablando del mes de mayo. Y vamos a hablar de las proyecciones del año y vamos a ver qué sucede comparativamente con años anteriores. Esto sin desmedro del tema que propone Francisco Canahuate y que yo diría está navegando sin mascarilla en una zona de confort extensa, que es la fiscalidad dominicana, el pacto fiscal. De manera que con estas expectativas nosotros pasamos a un pequeño corte y regresamos para entrar en materia, no hay tiempo que perder. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadró qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. El Banco Central ha anunciado, ha hecho público el comportamiento de los precios al consumidor durante el mes de abril comparado con el mes de mayo, una reducción, un índice negativo de 0.04%. ¿Qué será 0.04? Vamos a compararlo con un 1%.
.04 significa nada, cero inflación, pero si hay alguna variación, alguna pizca que sea por debajo de cero, que no llegue a la raya donde comienza el conteo positivo. Entonces, esta es una secuela arrastrada del mes anterior, que es el mes de abril, donde también fue negativa en 0.10%. ¿Qué es 0.10? Bueno, 0.10 es casi 3 veces el 0.04 negativo del mes de mayo. ¿Cuánta filosofía hay que aplicar para decir que tenemos 2 meses prácticamente con inflación cero? Y si sumamos, si hacemos una media, si acumulamos esos 5 meses, esto sumaría un 0.64%. 0.64 es un 0.5% más un poquito, casi un 3/4%, camino al 1. Pero como la inflación se mide anualizada, de mayo a mayo es 3.20, lo cual mantiene el rango del Banco Central, que dice es entre un 4 y un 5%, un punto menos, un punto más, uno hacia arriba, uno hacia abajo. Llama la atención de que en mayo, el mes de las madres, no haya inflación, donde la gente saca su esposa o las damas a los restaurantes y donde pasan unas guaguas con unos juegos de comedor muy característicos, de que como no es transporte, que dice es acarreo, dicen acarreo, y llevan unas neveras. Y entonces en un acopio y un comparativo con el año 23 también fue negativa en el mes de mayo de 0.20, pero el mes de mayo, no importa del año que sea, es el mes de las madres. En el año 22, ya post COVID, fue de casi un 1% en el mes de mayo, fue, casi un 0.5%, 0.49% positivo. Hay mucho que comentar sobre esto, no sé quién quiere la palabra, pero nosotros entendemos de que como que las fechas que son simbólicas deben marcar un crecimiento en la demanda. Bueno, hay realmente en ese informe del Banco Central hay un metamensaje importante. Naturalmente, estas mediciones se hacen, ¿verdad? Y es la media aritmética de muchos factores y de muchos elementos. Incluso en una parte del análisis lo dividen en quintiles. Lógico. Donde el quintil 4 y 5 hubo inflación de 0.8, o sea, fue positivo en 0.8. Mientras que en los demás, en los más bajos, menos ingresos, pues fue negativo. Y atribuyen a la disminución en los precios de los insumos, mayormente que integran la canasta familiar de esos quintiles. Un quintil es un sector que establece el Banco Central, está dividido en 3 rangos de ingresos por familias. Entonces, que se asocia mucho a la clase social. Claro que sí, o sea, al consumidor. Quiere decir que los quintiles altos, que es la clase media alta y alta, pues sí los precios para esos sectores creció. Yo no sé si estas mediciones no puede, tenemos que creer en ellas, ¿verdad? No tenemos motivo para dudar de que no sea cierto. Naturalmente son mediciones que se han venido haciendo siempre, que no podemos, yo no tengo argumento para dudar de ella, ni tampoco para creer 100%. Pero en definitiva, guiándonos por la información que tenemos y por la autoridad que merece el Banco Central como ¿verdad? Garante de la estabilidad económica, pues se aprecia cierta razón, que los números coinciden con ciertos ambientes económicos que realmente se viven. O sea, los sectores más altos han experimentado inflación
mientras que los sectores más bajos han sido favorecidos. De verdad, es muy difícil de demostrarlo, porque en la calle se oye un ambiente de armonía, de tranquilidad, que nadie, porque también esos factores a esos niveles son imperceptibles. Francisco, ¿tú crees que la sociedad se adapta a los precios actuales? La ciudadanía hace caso omiso a los cambios en los precios. A eso me iba a referir. Ese es un tema propio de balance financiero que lo hemos tratado por años. Y la verdad es que hay que reiterar que no todos los productos entran en la determinación del índice de precio al consumidor. Por eso pudiera resultar que un consumidor vaya a comprar un artículo, un rubro, y lo encuentre con un nivel de precio mucho más alto que lo que es el índice de precio al consumidor. Pero, como bien señala Fabio, el índice se mide con un grupo de productos en cada quintil, pero hay rubros que no son tomados en cuenta en ninguno de los análisis para determinar el índice, ese promedio. Eso está fuera de la medición. Quiere decir que no se puede dudar de la sinceridad de las cifras, sino al desagregar los componentes, cada uno se va a dar cuenta que no siempre va a comprar con ese nivel de inflación. Puede encontrar artículos muy por encima de ahí y otro incluso por debajo. Bueno, tú dirías, te vas a las góndolas del supermercado y tú dices, bueno, lo que yo compré en enero en 100 pesos, puede que esté en 98, puede que esté en 105, pero está en el rango de los 100 pesos. Entonces, hubo una época, pero eso es como de los 90 por ahí atrás, cuando esa gran crisis de los combustibles y demás, que de mes a mes los precios variaban de manera exorbitante. Sí. Bueno, la inflación en el año 90 cerró en un 100.4%. Se habló de hiperinflación. Hiperinflación. Y fue cuando se hizo énfasis en hablar de ajuste por inflación, sí, reexpresión de los estados financieros. Fabio, ¿te acuerdas? Seguro, sí. Estuvimos dando unos cursitos de eso, sí, nosotros. Sí. Trabajamos mucho con esto. Pero fíjate, cuando yo me refiero a la certeza o duda, es que hay valores encubiertos, Frank, como tú señalas. Por ejemplo, el subsidio eléctrico. La clase, los quintiles más bajos, pagan la energía en base a una tarifa fija. ¿Verdad? Eso produce cero inflación. Pero ¿qué pasa? Eso es lo que no pagaban nada. Sí, y lo que pagaban, aún que pagaban. Pero fíjate que el subsidio eléctrico, ¿qué es lo que hace? Cubrir esa falta. O sea, para que la energía, el gobierno tenga que subsidiarla, tendría que venderse la energía más cara y eso afecta el índice. Pero no lo estamos pagando los consumidores directos en la factura, sino se lo paga por nosotros el gobierno, así, dándole un subsidio yo no sé mucho de eso de la electricidad y Francisco quiere hablar, pero recuerdo que hace unos años decían no, la tecnología que se instaló en los sectores era poner como si fuera un medidor global para ese sector y entonces el consumo prorratearlo entre las viviendas, entre los hogares. Bueno, yo lo que tenía era una neverita ¿cómo llamaba ese sitio que traía nevera usada? Ahí en la Nuña de Tokyo Motor. Yo tenía una neverita de pequeñita, pero entonces Fabio tenía 5 freezer, sí, pero como es una distribución, una prorrata del consumo del sector, dice que yo consumí 10.000 kilos durante ese mes. Sí. Y en base a eso, ahora la lectura es digital. Ahora es digital. No todos los contadores son digitales. Es un proceso que está llevando a cabo. Y Fabio se refiere a ese costo fijo de la energía. Pero lo que no estamos en el nivel de costo fijo, estamos recibiendo alza constante. Sí. Por ejemplo, una factura eléctrica que era de 20.000 pesos hace 3 meses, ahora está llegando de 28 y 29.000. Quiere decir que por eso señalamos que hay factores que hay que ponderar.
Hermógenes me preguntaba ahorita si la sociedad dominicana estará adaptada al nivel de precio actual. Y la pregunta debe ser con otra pregunta. ¿El salario mínimo tiene capacidad de compra para satisfacer un nivel de vida apropiado de la población? ¿O por el contrario hay que reajustarlo? Yo creo que ese es un tema que siempre ha estado sobre la mesa por el impacto económico que tiene, el impacto financiero en la economía. Porque se dice que en la medida que tú aumentas el salario mínimo, tú calculas tu carga fija de la empresa y la transfiere al consumidor aumentando el precio de venta. Entonces, lo que tú recibiste de aumento, que fue 2.000 pesos, ahora lo recibes de aumento en los precios de venta, esos 2.000 pesos, y sigues ganando menos o de una manera positiva, el vaso medio lleno, igual que lo que ganabas antes del aumento de los 2.000 pesos. Entonces, la pregunta, el balón se devolvería, no con un killing, pero el balón se devolvería de la siguiente manera. ¿Qué se puede hacer para que la mejoría en el ingreso de la clase menos pudiente sea una mejoría efectiva, que se refleje en el bolsillo y no que se transfiera, se convierta en costo adicional para esta familia? Sí, pero ahí caemos en el tema de los subsidios. Y cuando no son focalizados, cuando son generalizados, estamos subsidiando tanto a los que tienen capacidad de compra como a los que no lo tienen. Sí, pero Francisco, y yo sé que el tiempo está avanzando y sin, es que yo no puedo contradecirte porque imagínate, una enciclopedia sentada como Francisco. Porque lo que sucede es que para que haya subsidio debe haber carencia de puestos de trabajo. Entonces, ahora mismo, en República Dominicana, el fenómeno que se da es que tú no encuentras mano de obra, ni mano de obra, no le quiero llamar bruta, ¿cómo sería? No calificada. No calificada. Y la mano de obra calificada no está. Es que se habrán ido a Canadá nuestros cerebros. Es que ¿qué habrá pasado? Mientras haya oportunidad de trabajo, dame trabajo y no subsidio. Atención, Pedro Gañán. Ah, sí, fuga de cerebro. Sí, pero Un realmente saludo a Pedro Gañán allá en Toronto. Lo ideal en un ambiente económico es que ni haya subsidios ni hayan exenciones. Excepto en una crisis como el COVID. Bueno, ya es un manejo. Estados Unidos lo hizo. Ya es un manejo, ¿verdad? Estados Unidos hizo... Y está condonando gastos estudiantiles. Sí. En miles de millones, en trillones. No, y le mandó mucho dinero a la casa a mucha gente. Pero y generó crisis, de inflación. Sí. Entonces se creó un consumo alto, que gente que no podía comprar adquiría cosas. Y lo que pasa con el salario mínimo realmente es que si se sube la demanda, porque aumenta el poder de compra de gente que no podía. Y esa gente entra a otro sector de consumo. Entonces, los subsidios distorsionan la realidad de los indicadores y las exenciones también. Cuando se concede que un sector no va a pagar tal impuesto por tal cosa, pero yo creo que, ya ahí se está distorsionando esa realidad. Y eso, los quintiles entonces se distorsionan, te dan un número que realmente no es. Sí, lo que pasa es que Francisco pellizca por donde duele. Claro. Porque, oye, él está hablando de salario mínimo, de mejoría, sí, y el impacto en los precios. Sí, pero a veces la ventaja del salario no está en lo que tú percibes, sino en lo que puede adquirir. Y en lo que tú pagas al gobierno de impuestos se ve reflejado en los servicios que recibe, la calidad de los servicios que recibe. Entonces eso te va a dar a ti, te va a importar poco de lo que recibe por salario. Así mismo, el tema está muy interesante. Vamos a ver ahora en el siguiente segmento que se llama gestión empresarial, qué es lo que está rondando, por dónde es que vamos, hacia dónde vamos y hasta de dónde venimos respecto a un pacto fiscal. Espérennos.
Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ¿Y ahí. tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadró qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. ¿Quién debe hablar? ¿Quién debe fijar la posición? ¿Y quién debe ser la voz oficial que oriente a la comunidad económica del país, a la comunidad productiva del país y también a la comunidad silente, que es la que se sirve de lo que se produce en República Dominicana, en un ambiente donde se esté hablando de pacto fiscal y donde en el año 2021, hubo un envío de señales a través de la modificación de un presupuesto, del presupuesto complementario, no la modificación, sino la elaboración del presupuesto complementario, y en un momento donde el presidente de la República ha dicho, bueno, tengo que, terminadas las elecciones, trabajar con esta deuda social que desde el año 2012 viene arrastrándose, que es una revisión de la fiscalidad dominicana. Él lo ha ampliado y ha dicho, bueno, tengo reformas adicionales. ¿Quién debe hablar? Habló, bueno, es una voz muy autorizada, don Luis Valdés, porque es el director de Impuestos Internos y se entiende que debe ser la máquina donde se cuecen, donde se tejen los principales entuertos fiscales para identificarlos y sugerir, someter los correctivos. Han hablado, además de esto, y ya esto a nivel privado, la PNUD, ha hablado el ministro de Economía, Pavel Issa, ha hablado el sector industrial, como es la ONE, como es el caso, la UNE, perdón, y como es el caso del CONEP, y al final habla el consultor jurídico que se llama Antoliano Peralta, donde no es que dice, cállense todos que aquí voy yo, pero los otros han dicho, se está trabajando. Pero Antoliano Peralta, según los reportes de prensa que tenemos, dice que solo revisamos que no sea inconstitucional. Todo está dicho, todo está hecho, todo está consumado, y entonces estamos en la parte legal ahora. La ley debe ser justa y útil para la colectividad. Y ciertamente ha habido muchas voces, muchos aportes, muchas ideas, pero cuando se concibe un proyecto con el sello del Poder Ejecutivo, quien lo revisa, quien lo analiza, no quien lo elabora, sino que recibe la alimentación de distintos organismos y de distintos colaboradores y le da los toques desde el punto de vista estrictamente constitucionales para la firma del presidente de la República. Luego el presidente, que tiene iniciativa de ley,
lo somete al Congreso Nacional. En ese momento es que podemos hablar de proyectos de reforma en la parte tanto del gasto como del ingreso, que es lo que constituye el pacto fiscal. Generalmente son proyectos separados. El proyecto de responsabilidad fiscal para que establezca tope en el endeudamiento para gasto corriente, para seguir las orientaciones de Fabio, para limitar los gastos innecesarios y sancionar al que se sale de esos parámetros. Ese es un proyecto que también será iniciativa del Poder Ejecutivo, y el que tiene que ver con los ingresos desde el punto de vista interno, porque la discusión de aduanas en este momento no está en la palestra. Ya aduana cumplió su proceso y creo que hace bien el consultor jurídico con decir que está revisando, porque de esa manera el que tenga algo que aportar en la elaboración podrá enviarlo. Para mí que la clave va a ser la gradualidad. Francisco, yo no quiero contravenir nada, pero algo que va a ser modificado, ¿para qué revisarlo? O sea, esos son el maridaje con la Constitución, como que debe ser el cotejo final ya para someterlo. Porque si es para someter a la consideración de nosotros tres, a lo mejor ninguno de los puntos van. Y él está perdiendo el tiempo. Perdóname, Francisco. No lo pierdo, yo creo que estamos como de un primero atrás, el colofón, y después voy a darle la introducción. No lo pierdo, porque él tiene la responsabilidad como consultor jurídico de que desde el Poder Ejecutivo, desde la visión del Poder Ejecutivo, vaya en consonancia con la Constitución. Pero en última instancia, quien va a decir si un proyecto o una ley es constitucional es el Tribunal Constitucional. De hecho, recientemente ha declarado inconstitucional el literal B del artículo 11 del Código Tributario, que por eso está en discusión un proyecto en el Congreso tratando de modificar esa parte. Quiere decir que cuando hay un exceso de discrecionalidad en un proyecto de ley, puede corregirse antes de someterlo al Congreso Nacional, y eso le da más credibilidad, más confianza y genera más sinergia entre los diferentes sectores cuando entienden que es una ley justa y útil para la colectividad, porque hay leyes que se convierten en injustas. Pero yo insisto que parece que la clave es la gradualidad, para que lo que va a bajar no baje de golpe y lo que va a subir no suba de golpe. Por ejemplo, en el caso del ITEVIS, que tenemos un renglón bastante alto de bienes exentos y tenemos dos tasas, el 18 y el 16, debe comenzar a desmontarse el 18 hacia abajo para encontrarse en la tasa media que se va a considerar permanente. Y los productos que ahora gozan de exención comenzar a gravarse, pero no con la tasa alta, sino con el 4% o el 5%. Sí, pero esa es la gradualidad, o sea, de que no venga un proyecto de golpe y porrazo y cambie todas las cosas. Hay una secuela que va quedando, ¿no? Respecto, o sea, la economía no está comenzando hoy. Pero fíjate lo que dice, porque es que estoy preocupado. ¿Qué es lo que nosotros defendemos? Que sea un pacto. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente de la República? Que va a ser un pacto fiscal. Pero esta declaración tomada del periódico El Dinero, y que tiene comillas, cuando le ponen comillas es una cita textual. Te la voy a leer y te devuelvo y te pido excusas por haberte interrumpido, Francisco. Cito al consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Se está trabajando en la ley, no en el proyecto, ni en el pacto. Se está trabajando en la ley para la reforma fiscal. Punto.
La consultoría la está revisando, la ley, la está revisando. Hay un proyecto de ley, no de pacto. Se hará público en los próximos días, se hará público, no se discutirá, se hará público. Nosotros rendiremos nuestro informe al Ministerio de Hacienda, que lidera el proceso. Nuestro papel es que el proyecto no sea inconstitucional. Esto lo reveló el consultor jurídico, bla, 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 bla. Tiene, como que esas declaraciones tienen una fuerza de imposición. Primero, un proyecto es cuando se somete al Congreso Nacional. Antes de someterse es un anteproyecto. Quiere decir que parece que hay un tema de semántica envuelto en el asunto. Lo que puede suceder es que te diga, estamos perfeccionando el texto para darlo a conocer a los distintos sectores. Esa benevolencia de Francisco a los distintos sectores. Tan sutil, ¿eh? Sí, esa benevolencia. Sí. Ok, pues esa benevolencia, ¿verdad? Pero esa expresión, si tomada así literalmente como está en el periódico Consultor jurídico. Del consultor jurídico, como que no es el lenguaje del presidente. ¿Verdad? Como que el presidente habla en otra forma de buscar consenso, de buscar armonía, de que todos estemos de acuerdo. Señores, sabemos que estamos en un proyecto de ley, en un anteproyecto de ley, corrigiendo, ¿verdad? Como dijo antes, que es la realidad. Delicado, que tiene una historia, que se viene clamando que es necesaria desde hace rato, pero que nadie ha tenido el valor de presentar. Jenny, una asistente que yo tenía en la oficina de Mano Guayabo, me enseñó una frase bellísima. ¿Sí? Me reí mucho y después dije, bueno, pero ella dice, no me mareé. Sí. O sea, refiriéndome al texto. Al texto, sí. Sí, realmente. Que no me mareé. Sí, no es el lenguaje que el presidente lo tiene. Si hubiese sido él que lo dice, no lo dice así. Pero, de todos modos, y ese clamor que tenemos, que sí es el mensaje que manda el presidente de que ese proyecto sea consensuado, sea discutido, que sea visto. Bajo ninguna circunstancia va a ser para todos, vamos a estar todos de acuerdo con el proyecto. Siempre va a haber afectados, tiene que haber afectados, hay que poner a pagar a los que no pagan, hay que los que pagan, paguen algo más, y los que están exentos de pagar, ponerlo a pagar. Por eso igual, si tomamos el tema de ahorita, la justicia, la equidad en la tributación se da solo cuando todos pagamos lo que corresponde y recibimos el servicio que se espera. Que no haya subsidio de nada, que a nadie se le dé lo que no le corresponde, pero que sí tenga derecho a recibir el servicio por el cual está pagando. Si la reforma, eso en cualquier ambiente. No, eso debe ser, y eso es lo que tiene que incluir la reforma. Sí. Si es diferente, puede traer consecuencias. Pero si se busca, se aproxima lo más posible a la equidad, donde se eliminen los subsidios, porque por ejemplo, fíjate, hoy se está financiando gran parte del gasto público con endeudamiento. La gente dice que coger prestado no es malo. No, coger prestado no es malo. Siempre lo que es malo es el uso que se le dé a lo que te prestan. Si tú tomas prestado para inversión rentable, pues tú vas a crecer. Entonces, el endeudamiento no puede ser una vía para sustentar gastos corrientes, ni subsidio menos. Pero en una economía de libre mercado, no pueden haber sectores privilegiados que no paguen impuestos. Sí, bueno, Francisco. Sí, yo pienso que no debemos adelantarnos a este tema mientras no llegue al Congreso Nacional. Insisto, pienso que es una corrección de estilo para luego enviarlo al ministerio correspondiente e iniciar el proceso de acercamiento para el pacto. Pero lo primero es que tú estés como gobierno alineado con un documento sobre el cual se va a tratar, porque si se envía
directamente por el ministerio y se somete a discusión, y después resulta que hay cuestiones jurídicas que hay que modificar, eso sería contraproducente. Francisco, pero se me ocurrió ahora mismo, ojalá que tú me puedas decir, no, te contesto después porque fue ahora mismo que se me ocurrió. Y si Antoliano Peralta, el consultor jurídico, da el visto bueno y dice que no hay contradicción constitucional, y el Poder Ejecutivo somete el proyecto y en las cámaras se hacen vistas públicas, ¿eso sería pacto? No necesariamente. Si la vista pública sustituye la prediscusión del proyecto. No necesariamente. Desde el punto de vista de la armonía que puede tener un proyecto, no es igual. Ahora, desde el punto de vista institucional, juegan el mismo rol. Si el Congreso lo aprueba y el Poder Ejecutivo lo promulga, es una ley de la República que todos debemos cumplir. Pero no siempre la actitud de la colectividad va a ser la misma. En la medida que nosotros discutimos un problema y nos ponemos de acuerdo en la solución que le vamos a dar, si hay algo que sale mal, después todos tenemos que armonizarlo, porque somos compromisarios. Si no nos comprometemos previamente, entonces pueden surgir conflictos fuera de control, que de hecho ya ha sucedido en otra época en el país. Bueno, por primera vez yo creo que el presidente de la República va o está enfrentando lo que sería una oposición regia. La ley de desarrollo, la ley 1201 se llama Ley de Desarrollo, fue emitida durante el gobierno. Estrategia Nacional de Desarrollo. Fue emitida durante el gobierno de Leonel Fernández y parece que Leonel Fernández se está trincherando. Vamos a ver en el próximo segmento, aunque sea de contaduría y finanzas, y después que veamos el precio del dólar, si esto pudiera ser una piedra en el zapato. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadró qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. El precio del dólar, bueno, ya llenó la cuota de lo que puede ser el año, porque con una depreciación en lo que va de año de un 2%, depreciación del peso dominicano, eso quiere decir pérdida de valor frente al dólar, pues ya cumplió la cuota y el camino al 60 por 1 es inminente. En estos momentos el Banco Central lo promueve al 59.60. A estos momentos es cuando producimos balance financiero. Puede variar 2 o 3 centavos en lo que salimos al aire. Y la banca comercial se ha homologado, 59.60. Entonces, eso representa un 2% de depreciación del peso y
no nos sorprendamos si viene una inyección y el dólar regresa, en lugar de seguir subiendo el precio del peso, o del dólar, perdón, entonces con esa inyección vuelva para que oscile en los 59.50 hasta por lo menos cumplir junio, que es medio año, porque un 2% de depreciación en 5 meses, en 6, voy a poner, entonces sería un 4% si tú dices que mantiene esa tendencia, y un 4% excedería el 60 por 1. También no debe sorprendernos si el índice de precio al consumidor de junio sube un poquito, porque el efecto del alza del dólar en este momento puede reflejarse en el índice de precio al consumidor. Sí, sí, hay un maridaje entre ambos conceptos, ¿no? Ambas variables. Pero mira, nosotros estamos en un ambiente muy particular en estos momentos. Tenemos un presupuesto para este año formulado en base a un 60 por 1. Pero tenemos un nuevo Congreso que inicia en agosto. Pero en agosto hay que presentar el presupuesto del año 25. Comenzar a trabajarlo. No, para presentarlo, no, en septiembre. En agosto, según la ley, debe estar hecho. Del 31 de agosto debe estar presentado. Al 31 de agosto, que es septiembre. Sí. Está correcto. Entonces, ¿a qué tasa lo vamos a poner? Va a entrar el código, la nueva reforma fiscal debe estar hecha para poder formular el presupuesto. Las autoridades actuales congresionales son las que deben aprobar antes de salir el nuevo presupuesto para poder formular en el tiempo previsto por la ley el nuevo presupuesto. Juegan todos esos factores juntos, la reforma, la tasa del dólar, el tiempo, las autoridades nuevas, la composición, la estructura política del Congreso, ¿verdad? La posición en que quedaron los partidos concurrentes a las elecciones en el recién pasado proceso, la falta de señales que han dado los políticos de la oposición en cuanto a la voluntad del presidente de buscar consenso, porque se fijó una reunión que él convocó, no se ha podido dar con una parte de la oposición, y estamos en un ambiente delicado porque no olvidemos que las expresiones del consultor jurídico y con una frase de Canaguate, los impuestos no le agradan a nadie, por eso tienen su nombre, son impuestos. Y tiene que ser por una ley donde todos tenemos que cumplir. Ahora, el que estemos o no de acuerdo después que es ley, ya eso es política, ya eso es manejo social y ya eso pues tiene otra connotación. Pero el momento ahora es de completar cuanto antes este proyecto y someterlo y que se discuta ampliamente y que los sectores sociales que intervienen pues se expresen ahora o callen para siempre. ¿Estará el país preparado para unos ceder, otros escuchar y otros saber exponer? Como si fuera un acopio del cuasi debate presidencial que hubo, en el sentido de que cada quien expuso lo suyo y ya. Me refiero en un pacto fiscal donde habrá de deponerse actitudes, aceptarse puntos, negociarse la palabra. ¿Estará el país preparado para eso? Porque yo veo, por ejemplo, las elecciones del Instituto de Contadores, hicieron una plancha, hay una plancha que es única, eso lo hemos comentado acá. Hay elecciones el día 14, me parece, que es viernes de junio ahora. Y ok, con esa plancha no hay problema porque es la única. Sí. Pero hay una en el este y hay otra en el sur. Y veo cómo la contaduría no está preparada para ejercer la democracia, porque entran en temas que yo no quiero incentivarlos por acá, ni quiero decirles cuáles son. Te quiero hacerte una pregunta. Entonces estaría el país en condiciones de ir a un debate que no estén
por encima los intereses particulares ni políticos? Dígame la pregunta, porque se me acaba. Antes de entrar en esa parte, ¿puede un jubilado del gobierno ser presidente del Instituto de Contadores? Entonces vamos a una pausa, que el mundo, decía Simón Alfonso Pemberton, a correr fanático, el mundo de los impuestos, no se lo pierda. El mundo de los impuestos recoge los últimos acontecimientos de la fiscalidad y nosotros que hemos declarado a balance financiero en sesión permanente y que la sociedad dominicana está atenta a que balance financiero pues arroje luz sobre el tema de un pacto fiscal, pues obedeciendo a eso es que estamos en sesión permanente y mantenemos los temas. Y decía antes de el misil de Fabio, decía que si estará preparada la sociedad dominicana para hacer una discusión donde se depongan actitudes y se pueda llegar a un consenso. Porque recuerdo, y esto lo he dicho acá en Balance Financiero, lo hemos comentado, que en el 2012 dijeron, bueno, como ustedes no se ponen de acuerdo, aquí va la 253.12 que contiene tales artículos y modifica el Código Tributario en tales formas. A la primera pregunta, yo creo que sí, que la sociedad dominicana tiene una vocación democrática y sabe que hay una necesidad de sostenibilidad del presupuesto público, porque de lo que se trata no es de un capricho, sino de una necesidad financiera. En la medida que el presupuesto se ha estado financiando con endeudamiento de más en más, se hace insostenible y ya de hecho uno de los renglones de gastos mayores es el manejo de la deuda pública. Quiere decir que de lo que se trata es de eso, de ajustar los gastos con calidad y de incrementar los ingresos con justicia. Esto no va a resultar tan fácil como la nueva ley del Banco de Reserva, que aprovechamos para decirle a los contadores que cuando vayan a referirse al Banco de Reserva no piensen en el año 62, sino en el 2024, que ya tiene su nueva ley. Su nueva ley que lo convierte en banca múltiple. Exacto, y le da la cobertura de la ley de sociedades y la ley de monetaria y financiera. Lo convierte casi en banca privada, ¿no? Aunque maneje los desde recursos capital público. Da más transparencia. Sí. Ahí hay un tema que lo prometemos para el próximo programa comentarlo, en cuanto a la relación laboral y los derechos adquiridos, que creo que hay un artículo que puede proyectarse hacia el mercado laboral completo. Y eso hay que ponerle atención, pero eso para el próximo programa. Entonces, dentro de esa connotación, entiendo que sí, pero no hablamos de un consenso unánime, hablamos de un consenso. Es decir, que la unanimidad en materia de discusión impositiva no se va a conseguir, ni siquiera estableciendo tasa cero, porque habrá quien diga que no debe ser tasa cero y otros dirán que sí. Entonces, la claridad, la sencillez, la transparencia que pueda tener el planteamiento de una reforma fiscal son vitales, y que sea un instrumento del desarrollo, no solamente pensando en aritmética recaudatoria, sino en perspectiva de desarrollo de la actividad económica, que las recaudaciones crezcan por el crecimiento de la actividad económica, porque el costo impositivo sea competitivo con el mundo exterior y que no choquemos con las variables de los acuerdos internacionales de los cuales la República Dominicana es miembro. Tendrá necesariamente que considerarse dentro de una nueva ley, Antoliano, la ley de impuestos sobre la renta, impuestos de pacto fiscal, del nuevo código tributario. ¿Será necesario enmendar, revisar la ley 122.05 que regula las sin fines de lucro, en el sentido de que este concepto es aplicado por muchos emporios
y tienen un brazo derecho que los apoya con actividades colaterales que a veces hasta pudieran ser actividades comerciales. Si tiene actividad comercial una entidad de carácter público, como es la que se amparan en la ley 12205, serían contribuyentes. En cuanto no son contribuyentes, es en los fines de su creación, El objeto. para ayudar en aspectos culturales, en aspectos gremiales, en aspectos educativos y de otra naturaleza, pero no para que se compren aviones o yates a través de una entidad sin fines de lucro y que esté al servicio de una empresa lucrativa. Quiere decir que si realizan operaciones calificadas como comerciales, ajenas al objeto de su creación, serían contribuyentes por esa parte. Pero, La mayoría de todas esas organizaciones sin fines de lucro son lo inversa, son de lucro sin fines. otro y van dos. Sí, son de lucro sin fines, la gran mayoría. O sea, el que hace una organización de esa naturaleza, la hace no solo con el propósito de ser buena gente y de qué sé yo qué. Olvídate, detrás, en la parte que no se ve, está el lucro. Hay lucro en toda actividad humana. Vamos a poner un ejemplo. No, Francisco, adelante. Es una ley y como toda ley, una posterior la modifica y o la deroga. Sí, vamos a poner un ejemplo. Hay una emisora, una estación de radio, está en la San Cristóbal, cerca del Ministerio de Salud Pública. Entonces esa emisora es un branch, es un brazo, es una rama del Ministerio de Educación. Entonces esa emisora no tiene fines de lucro. Pero ¿qué sucede? Que va y consigue un patrocinio, un apoyo, vamos a decir, de un banco comercial. Y el banco comercial se anuncia ahí. Y esa emisora, que es sin fines de lucro, que es educativa, le emite un comprobante fiscal a ese banco para que el banco le pueda hacer el cheque. Entonces, estamos teniendo una competencia en las comunicaciones de una entidad que no paga impuestos y que está recibiendo publicidad igual que como estaría haciendo los Teleradio América. Bueno, tú acabas de hacer un aporte a la reforma fiscal. Uh-huh. Por eso dije que si habrá que revisar la 12205. No, que le acaba de hacer un aporte para que lo tomen en cuenta. O sea, me está acusando. Sí. No, una en colaboración, serio. Está dando en una serio, colaboración. lo que te digo es cómo en la economía hay que revisar toda la actividad antes de hablar de gravámenes. Y está claro que mientras más altas son las tasas, más situaciones como esas surgen. Mientras más se reducen las tasas impositivas, menos situaciones como esas ocurren. Sí. Por eso es que hablamos de ampliar base. Ampliar la base. Ese es un tema porque los hermanos de Fabio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo soy de la UAS, para que el anillo ya no me entra y lo mandé a agrandar. Bien. Pero los de la UAS tienen un proyecto de monotributo, que eso va a haber que, creo que, ¿cómo se llama el decano? El decano de Economía. Sí. Ese mismo, pero tiene un proyecto que lo está exponiendo y dice que el monotributo es que si tú eres mi pyme, tú pagas X% por todo. Y ya. Tendríamos a todo el mundo como mi pyme en poco tiempo. Yo creo que eso no funciona, eso son cosas de tercermundistas y nosotros debemos pensar en salir del tercermundismo. Las actividades sin fines de lucro, eso de privilegiar un sector porque, o sea, son cosas que no existen en sociedades avanzadas. Que queremos mandarle un saludo al decano de Economía porque Antonio Siriaco. Sigue Buen a amigo. balance financiero, don Antonio No, claro, Siriaco. pero yo no estoy de acuerdo con Siriaco en esa parte porque realmente lo que es sin fines de lucro, lo que es actividades, favorecer el sector por su nivel de eso no es equidad. Para que la ley funcione y para que todo tiene que ser con equidad. Si no hay equidad, hay desacuerdo.
quise esta conversación, que es muy afable y muy amigable, excepto algunos misiles que están cayendo muy cerca de uno, sea la base para que no nos limitemos a hablar de tasas y no nos limitemos a hablar de procedimientos, sino como a una reestructuración total de la actividad económica que se desarrolla en el país. Y pensar en muchas leyes que han sido inyectadas, que han sido traídas, dicen de que por los moños, pero a la ligera, porque hay que cumplir con un organismo internacional. Sí. Entonces, como enfriar un poco el cerebro y ponernos desde cero. Y mucho costo para fiscales que también hay aquí en permiso, en procedimientos que el contribuyente paga y no son impuestos aparentemente, pero se hacen obligatorios. Claro, y veo ahí organismos empresariales hablando de la eliminación del anticipo, y la misma palabra anticipo te dice que es que te lo van a acreditar. De lo que quizás haya que hablar sea de la forma de cobrarlo. Forma de pago. Y de la en base a tus operaciones mensuales. Y de la frecuencia. Y la frecuencia. Pero va a ser muy cuesta arriba para un consultor fiscal como Francisco Canahuate decirle al contribuyente, mira, tu impuesto liquidó 10 millones, hazte un cheque de 10 millones. Que no le vamos a decir 10 millones, pero como tú avanzaste, anticipaste, se acabó el tiempo. Tú anticipaste 6 a un cheque de 4. Son cosas para discutir. Pues la reforma fiscal integral está demorada, no olvidada, y ahora está en actividad. La reforma fiscal está retomada, balance financiero en sesión permanente, y agradeciendo pues la sintonía de todos ustedes, oportunidad para invitarlos a nuestra próxima edición. Por favor, acompáñennos.